Buenas tardes, doctor. Somos el grupo número 3, conformado por Alcibar Carmen, Castro Génesis, Ceballos César, Ceballos Kimberly, Espinosa Sofía, Ormaza Cristian y quien les habla, Yandri Jairo. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que es el capítulo 5, 6 y 7 correspondiente a los valores en las organizaciones, democracia y derechos humanos y globalización, multiculturalismo y valores. Los valores en las organizaciones, valores y trabajos. La sostenibilidad organizacional se logra a través del desarrollo de capacidades que aportan a la sociedad y garantizan una permanencia en el futuro. Una de estas capacidades es el trabajo en equipo, el cual se mejora si está fundamentado en valores, que conducen a las personas a colaborar, intercambiar información y apoyar a las decisiones que buscan objetivos comunes. ¿Qué hacen los valores en las organizaciones corporativas? Los valores son una parte de la cultura organizacional que conforma la identidad de los trabajadores con la empresa. Generalmente se ha dirigido la atención del estudio de la identidad corporativa a la relación que guarda con la imagen corporativa. Ética empresarial. La ética empresarial es el estudio de cómo una empresa debe actuar frente a los dilemas éticos y situaciones controvertidas. Esto puede incluir una serie de situaciones diferentes que incluyen cómo se rige una empresa, cómo se negocian las acciones y el papel de una empresa en cuestiones sociales y más. También es un campo amplio porque hay muchos temas diferentes que están bajo su paraguas. Este se puede estudiar desde una variedad de ángulos diferentes, ya sea filosófica, científica o legalmente. Sin embargo, la ley juega un papel muy importante en la ética empresarial. Responsabilidad social empresarial. Definiremos la responsabilidad social empresarial como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medio ambiente en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. La responsabilidad social corporativa, también llamada responsabilidad social empresarial, se refiere a una serie de compromisos, deberes y derechos, tanto éticos como jurídicos, que tienen que ver con las diversas actividades que desempeñan tanto las empresas como los organismos, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Estos también cuentan con valores primordiales que debe perseguir cualquier organización, como está la transparencia, la responsabilidad, la ética y social, la sostenibilidad y medio ambiente, sus recursos y los objetivos que cada organización tenga. Bueno, también para trabajar con una orientación hacia los valores, cada empresa tiene factores como son los objetivos, el bien común y la satisfacción de las necesidades del personal. Ciencia, tecnología y ética. La ciencia y la ética. La relación existente entre estas dos, ciencia y ética, es una combinación casi perfecta, debido a que los actos humanos que se realizan por una libertad absoluta, la cual concierne en la ciencia, que es el saber, y la ética, que es el hacer. La ética como disciplina de la moral debería ser tomada en cuenta para controlar de una manera ética avances científicos y tecnológicos, dado que es necesario que estos avances o beneficios contribuyan al crecimiento y desarrollo de las comunidades. Características de la ciencia. Bueno, entre las características de la ciencia tenemos lo que es la sistematización, que esta se realiza a partir de un método en el que los datos se integran con la mayor exactitud posible. La objetividad, que se basa en criterios comprobables, lógicos, y su fundamento es el método científico. La fundamentación, que es un conjunto de conocimientos basado en el método y la técnica, es decir, se basa en un conjunto de principios y leyes comprobables. Por otro lado, tenemos el empirismo, que este debe ser comprobable utilizando las pruebas necesarias para contar la validez y la fidelidad de sus datos. Y por último, tenemos lo que es la racionalidad, que esta aplica la razón
en la búsqueda de las explicaciones científicas de una manera lógica. El liderazgo. ¿Qué es un líder? El líder es alguien que nace con ciertas características y carisma, que le confieren la capacidad para atraer confianza y el respeto a sus seguidores, de tal forma que hacen y logran lo que el líder les propone. Por otra parte, existen líderes circunstanciales, que son aquellos a los que por ciertas causas en un contexto determinado se les ha conferido la autoridad para dirigir. El perfil de un líder. Las características de personalidad de los líderes son el dominio de sí mismo. Consiste en el control de los impulsos y actuar con objetividad y confianza. La visión e iniciativa. Los líderes poseen una visión bien definida de lo que desean alcanzar, para dirigir todos sus esfuerzos hacia su consecución. El optimismo. Se basa en desarrollar la capacidad para encontrar el lado positivo de las situaciones. Sinceridad, justicia y lealtad. Una conducta sincera y justa engendra en los demás compromisos de lealtad y justicia. La justicia inclina a dar a cada uno lo que les pertenece. Sencillez y humildad. El avance de la sociedad demandan del líder sencillez para lograr cercanía. Amor. El ingrediente esencial es inspirar confianza en los demás y el empeño en lo que se realiza. Los trabajos en equipo. En cualquier organización, el trabajo implica interactuar con otras personas, por lo que es indispensable aprender a trabajar en equipo. Un equipo es el conjunto de personas que aprovechan al máximo su potencial, están unidos por objetivos claros y generan la sinergia para lograr resultados. Los miembros del equipo comentan sus objetivos, evalúan ideas, toman decisiones y alcanzan sus metas conjuntamente. Las diferencias entre un grupo y un equipo. En los grupos se trabaja independientemente, en los equipos trabajan en conjunto para lograr un objetivo en común. En los grupos la comunicación es limitada, en los equipos la comunicación es abierta. En los grupos existen las decisiones unilaterales, en los equipos la participación en la toma de decisiones. En los grupos existe el desaprovechamiento de las capacidades y talentos, en los equipos se aprovechan las habilidades y talentos. En los grupos carecen de objetivos y reglas, en los equipos existen normas y reglas comunes para el logro de la visión y objetivos. En los grupos, las responsabilidades y funciones ambiguas. En los equipos existe una clara definición de las responsabilidades y funciones. La ética profesional. El código de ética es un conjunto de principios establecidos por escrito que se deben cumplir durante el ejercicio profesional. La ética profesional consiste en la orientación y práctica de la moral y de los valores en cada uno de sus actos durante el ejercicio de la profesión. Existen algunos valores para la ética profesional, entre los que están la generosidad, que se refiere a orientar las acciones al bienestar de quienes nos rodean. La honestidad, esta implica decir la verdad, conducirse con franqueza y honradez, permite que los actos y palabras sean aceptados con credibilidad. Laboriosidad, esta implica tenacidad y esfuerzo, lo que requiere cierta dosis de valentía y coraje. Y la responsabilidad, que significa obligarse y empeñarse, indica la disposición de reconocer la causa y de una acción y de sus consecuencias. Democracia y derechos humanos, capítulo número 6. La democracia no se refiere solamente a un sistema de gobierno, sino a un conjunto de principios que tienen en base la igualdad entre las personas. En los ámbitos de la democracia se encuentra político, social, económico y cultural. En lo político, la participación del pueblo en asuntos de gobiernos y la elección de sus gobernantes. En lo social, convivencia y solución de problemas comunes. En lo económico, reparto justo de la riqueza. Y en lo cultural, mismas oportunidades para todos sus integrantes. Los valores de la democracia son muy importantes. En esto se encuentra la igualdad, ya que se refiere a que cada persona tenga acceso a un trato justo y que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas oportunidades, derechos sin distinción alguna. La equidad. Esta se relaciona con la igualdad, ya que otorga las mismas condiciones,
consideraciones y trato a las personas sin importar el sexo, religión, credo o raza. La libertad. Esta es la capacidad de tomar decisiones. La justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. La tolerancia es el respeto y el reconocimiento a la libertad que otros tienen para actuar, ser o pensar, es decir, a su forma de vida. La paz es el estado de armonía, calma y tranquilidad, resultado del equilibrio a nivel personal y en el ámbito social del respeto y armonía con la sociedad. La solidaridad es asumir nuestra responsabilidad y compromiso hacia otros miembros de la comunidad y de la humanidad. Implica reciprocidad, apoyo y cooperación. Características y principios de la democracia contemporánea. Entre ellas tenemos 5. Bienestar común, dignidad, Estado de Derecho y apego a la legalidad, voto y participación ciudadana, diálogo y consenso. Bienestar común es el conjunto de factores de una sociedad que deben ser compartidos por todos sus integrantes. La democracia es un instrumento cuya finalidad es propiciar el bien común que se sustenta en una adecuada calidad de vida a todos sus miembros. Dignidad se caracteriza por proporcionar a los ciudadanos una vida digna, es decir, respeta la calidad humana, lo que significa satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano, ya sea salud, educación, seguridad, trabajo, así como un trato respetuoso y amable que dignifique la calidad de vida. Estado de Derecho y apego a la legalidad. La legalidad protege a los miembros de la sociedad de las arbitrariedades y fomenta la equidad, la justicia y la igualdad. Se basa en el sistema de leyes y el Estado de Derecho que tiene como finalidad reconocer los derechos de todas las personas y el respeto de todas las normas jurídicas vigentes, garantizando su cumplimiento. Voto y participación ciudadana. En un gobierno democrático se manifiesta la racionalidad de cada individuo a través del consenso, la participación y el voto. La democracia no implica solamente ejercer el derecho del voto para elegir un gobierno, sino que éste sea representativo de los intereses y de la voluntad popular. Diálogo y consenso. La democracia se fundamenta en la capacidad que tienen todos los integrantes de la sociedad para establecer acuerdos a través del diálogo. El consenso se refiere a los acuerdos que se generen en el producto de dos o más opiniones. Los derechos humanos son todos aquellos atributos y facultades inherentes a la condición humana que permiten a la persona disfrutar de lo que necesita para vivir de manera digna. En las sociedades democráticas, las autoridades gubernamentales tienen la función de proveer y mantener las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer todos sus derechos en un ambiente de libertad y justicia. Los derechos humanos garantizan la dignidad personal. Los derechos humanos básicamente son derechos de la persona, derechos civiles, derechos políticos, derechos de la minoría. Bien, los derechos de la persona. Este derecho se plasmó por primera vez en 1789 en Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Establece que todos los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos y merecemos un trato digno sin importar nacionalidad, sexo, edad, religión ni color de piel. Derechos civiles. Su finalidad es garantizar la libertad en sus diversas manifestaciones, la igualdad ante la ley, la seguridad, la libre circulación, reunión y asociación, y la propiedad privada, entre otros. Derechos políticos. Ostentan la calidad de ciudadano de un país. Están relacionados con el derecho independiente de su posición económica, social, religiosa, cultural y étnica. Derechos de las minorías. En la democracia se considera como minoría al grupo con menos derechos, aunque esto no necesariamente se relaciona con el tamaño de la población. Por ejemplo, en algunos países la mayoría tiene carencias materiales y son pocos los que poseen la mayor parte de la riqueza. En este sentido, el término minoría se refiere a los grupos más necesitados. Obstáculos de la democracia. La democracia se sustenta en valores fundamentales y los principales obstáculos son precisamente los contravalores. En la democracia encontramos valores como justicia, libertad, tolerancia, igualdad
y los contravalores que son ilegalidad, injusticia, esclavitud, intolerancia, desigualdad e inequidad. A continuación vamos a ver estos antivalores o contravalores que obstaculizan a la democracia. La ilegalidad, injusticia o impunidad. Dos valores indispensables para la democracia son la justicia y la legalidad, entendida esta última como el conjunto de normas, leyes que rigen la vida en sociedad. La ilegalidad surge cuando se actúa en beneficio propio, perjudicando a las demás personas y se violentan los derechos de los demás. La impunidad es la falta de castigo y sanción a los delitos y origina la injusticia social al actuar ilegalmente en beneficio de algunas y en perjuicios de otros. Desigualdad. Se refiere a la falta de equidad de todos los ámbitos, económicos, jurídicos, políticos y sociales. No puede pensar en una democracia si existen serias diferencias e inequidades entre la población. Intolerancia. El respeto a otras formas de pensar, ser y actuar es indispensable para la democracia. El respeto y la libre expresión son parte de la tolerancia. La intolerancia es la falta de aceptación de criterios y formas de vida distintas y es un obstáculo para la democracia. Esclavitud. La esclavitud, ya sea física, intelectual o psicológica, es el principal obstáculo para la libertad individual, así como la dependencia de cualquier índole. Bueno, yo le voy a hablar sobre la globalización. La globalización, multiculturalismo y valores. La globalización y sus implicaciones mundiales. La globalización económica es un conjunto de procesos de intercambio de bienes, servicios, mercancías, conocimientos y capitales, que abarca tanto a lo mundial y a lo local. En sí, la globalización hace una integración de naciones económicas y de sociedad. Esto ha generado integración económica tales como la Comunidad Europea y los tratados de libre comercio. La economía funciona igual de los países que las corporaciones multinacionales que invierten en el extranjero y se expanden. En Latinoamérica ha originado sectores beneficiosos a la modernidad y sectores empobrecidos. En algunos países, con la globalización, se ha incrementado a niveles de inequidad y inestabilidad económica, política y social. Cultura, identidad colectiva, multiculturalidad y globalización. La cultura incluye costumbres, valores, ideología, estructuras políticas, económicas y sociales, además de todos los productos sociales históricos y científicos que se originan en la sociedad. Es el conjunto de las estructuras ideológicas y objetos materiales. Existen diversos elementos que inciden en la formación de la identidad nacional de un país y conforman esto la cultura. Elementos que conforman la cultura. Comencemos con manifestaciones materiales. Esta expresa la cultura de una sociedad como la arquitectura, vestimenta y obras de arte, etc. Las costumbres y tradiciones son patrones de comportamientos socialmente adquiridos que se asumen como válidos. El lenguaje, que es la manifestación ordenada, sistemática, oral y escrita de un pueblo. Símbolos. Forma parte de la cultura. La vida está llena de símbolos. Territorio y geográfico. Habrá factores de clima, orografías y el ambiente. Ideología. Son manifestaciones de una sociedad. Influye en normas, leyes, ciencia, arte y religión. Identidad colectiva. La identidad es el conjunto de características que distinguen a un pueblo de otro. Costumbres, valores, rasgos, creencias en distintos de un país. Estas características que los hombres generan en la sociedad son formas de vida compartidas que conforman una identidad personal y colectiva. El multiculturalismo se refiere a las múltiples culturas que existen en la sociedad y su diversidad cultural. Es en la historia de la humanidad
que implica que la mayoría de las culturas se han mezclado con las de otros pueblos debido a factores como la conquista, la migración y la globalización. Formas de interacción entre las culturas. La colonización, que esto implica el dominio territorial de un pueblo sobre todo. Función, la fusión. Si bien es cierta que la historia de los pueblos ha implicado invasiones, dominación y conquista. La globalización, integración económica de los países que se origina de la interacción a fines económicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los elementos que conforman a la cultura. Existen elementos que inciden en la formación de la identidad nacional de un país y que a su vez conforman a la cultura. Entre estos elementos se encuentran las manifestaciones materiales, las costumbres y tradiciones, el lenguaje, los símbolos, el territorio geográfico, la historia y su ideología. Entre las manifestaciones materiales son los aspectos materiales que expresan la cultura de una sociedad. Con las costumbres y tradiciones son patrones de comportamiento que generalmente son exhibidos por los miembros de una sociedad y representan la verdadera identidad de una cultura, la verdadera identidad de cada pueblo. Como por ejemplo, la celebración del Día de los Muertos, que viene siendo de México. Con respecto al lenguaje, es la manifestación ordenada, sistemática, oral y escrita de un pueblo. También existen otros tipos de lenguaje, como la danza, el dibujo y otras expresiones artísticas. Y cabe recalcar que sin el lenguaje no se podría heredar el producto de una cultura. Con respecto a los símbolos, forman parte de la cultura. La vida está llena de símbolos y el ser humano es la única especie que es capaz de crear símbolos e interpretarlos. Con respecto al territorio geográfico, es el espacio geográfico en donde existe un pueblo. Los factores como el clima, la orografía y el ambiente influyen mucho en la cultura de un pueblo. En la historia se refiere al desarrollo de diversos acontecimientos a través del tiempo y en la forma de vivir de un pueblo. Con respecto a la ideología, la palabra ideología se refiere al pensamiento colectivo y social de un pueblo, cultura o comunidad. Esta comprende valores, costumbres y creencias que determinan en gran medida su comportamiento. Dentro de esto se encuentran las normas y códigos de carácter obligatorio, la religión y, por último, la organización política. Las normas y códigos de carácter obligatorio son las leyes y normas son fundamentales para establecer el orden social entre los integrantes de un pueblo. Con respecto a la religión, la religión forma parte de su visión del mundo, de sus raíces culturales y de los códigos morales existentes. Y por último, la organización política se refiere a la forma de organización jerárquica y políticamente del Estado o nación. Ahora les voy a hablar sobre la identidad colectiva. La identidad colectiva es un conjunto de características que distinguen a un pueblo de otro, como en sus costumbres, sus valores, sus rasgos y sus creencias distintivos de cada país. Como ya se había mencionado, es el conjunto de características que los hombres generan en sociedad. Son formas de vida compartidas que conforman una identidad personal y colectiva. La pluricultura es una forma de la cultura que se caracteriza por la interculturalidad. Esto quiere decir que se da por la combinación en un territorio. Implica la coexistencia de diversos grupos culturales, fenómenos que ocurren a raíz de la sociedad global. Y por último, con el multiculturalismo, se
Se refiere a las múltiples culturas que existen en la sociedad y su diversidad cultural. Surgió como modelo de política pública y como una filosofía frente a la estandarización de la cultura en la época de la globalización. Su finalidad es proteger la variedad cultural. Y por último, les voy a hablar sobre las formas de interacción entre las culturas. Existe la colonización, fusión y globalización. Con la colonización implica el dominio territorial de un pueblo sobre otro, que influye en la vida cultural como en el aspecto territorial y económico. Con respecto a la fusión, la historia de los pueblos ha implicado invasiones, dominación y conflicto. Y gracias a esto se han originado nuevas culturas o razas híbridas o mestizas a nivel mundial. Y por último, en la globalización es el proceso que surge a partir de la integración económica de los países, que origina interacción de diferentes culturas, tanto económicas y culturales, esto da como resultado unas nuevas culturas. Desafío ético de la globalización. La globalización trae beneficios para el comercio y los negocios internacionales. Este contexto global ha originado que el mundo se haya convertido en una sociedad de información en la que los medios de comunicación se promueven en modo masivo en una cultura de consumo, en la que los valores como el éxito y el dinero prevalecen sobre los valores universales. Es por ello que uno de los aspectos más importantes de la globalización son los efectos sociales, económicos y culturales en los cuales los origina, como los desafíos éticos que implican. Entre estos, los que más destacan son los que se crea una sociedad pluricultural donde se sustituyen la identidad nacional por una identidad cosmopolita o global, polarización de la economía y la distribución del ingreso en todos los países en vía de desarrollo, la ética y la moral, así como los problemas ambientales son una prioridad de tal forma que se debe encontrar la manera de trabajar con responsabilidad social y ética ante la feroz competencia, fortalecimiento de los monopolios a través de las empresas globalizadas que poseen un gran poder económico que a su vez influyen en los gobiernos locales. La globalización incide también en los procesos científicos, tecnológicos y además genera una nueva forma de información en la comunicación. Los valores de la convivencia y soberanía entre las naciones. Entre los países que deben estar fundamentados y sustentándolos son los valores. De hecho, los valores de la democracia son los mismos de la convivencia. Los valores de la convivencia deben practicarse cotidianamente y su ejercicio es indispensable en las gobernantes. Los valores se descubren con la experiencia y se aprende a través de un proceso de vivencia y de conciencia. Existen ciertos valores de convivencia en los cuales son necesarios para vivir armónicamente, cuyo ejercicio es indispensable en el proceso de la globalización, que estos son el respeto, la justicia, la paz y la soberanía. En el respeto te implica el respeto a la autonomía y soberanía en el gobierno de cada país, que también es conocida como autodeterminación. El hecho que un país sea soberano no quiere decir que pueda atentar contra los derechos de los otros. El respeto básico de la convivencia, ya que a través de esas actúa sin perjudicar a los demás. En la justicia tenemos entendida que es como darle a cada uno a lo que le corresponde y aplicárselo en el ámbito global, que hace referencia a que la ayuda y al respeto de cada pueblo que les corresponde. La paz. La paz entre las naciones es un estado de armonía indispensable para sobrevivir entre el género humano y el fruto de la convivencia y soberanía. La soberanía. Esa es la capacidad jurídica, política y social en la cual el país ejerce para un poder. Esta también sirve para gobernarse y mantener la independencia en relaciones con otros países. También existen dos tipos de soberanía, la jurídica, que esta es la que se basa más se engloba a través de los pactos, tratados, participación en organismos y también representación diplomática. Y lo que vendría a ser la política, esta ya sería en un Estado la facultad de actuar y imponer las leyes en su ámbito de competencia.